están? Muy buenas noches. Bueno, me presento. Soy Diego Zuna. Soy responsable de la parte de investigación y desarrollo en Paraguay por Rainbow. Bueno, vamos a comenzar entonces un tema un poco largo. Vamos a tratar de comunicar la idea en este corto tiempo. Como les dije, les doy la gracia nuevamente por estar destinando este tiempo para compartir con nosotros este video. Entonces el tema es el uso de los preemergentes. Un tema muy importante, un tema muy actual acá en Paraguay. Por ahí para la gente de Argentina, de Uruguay, es un tema ya bastante estudiado, bastante hablado ya. Sin embargo, acá en Paraguay nosotros desde hace no sé 3-4 años estamos adoptando más esta herramienta. Entonces por ahí me gustaría que la gente de Argentina, de Uruguay, por ahí no tanto Bolivia, creo que estamos en las mismas condiciones en cuanto al uso de preemergente, pero principalmente la gente de Argentina y Uruguay sí también se mantienen conectados y por ahí nos dan unas recomendaciones también al final de esta charla, una ayudita, digamos, si por ahí hay algo que ellos puedan también aportar. Entonces sería muy interesante. La idea un poco es dividir este vivo en tres etapas. Primeramente hablar para conocer sobre nuestro enemigo. Es muy importante conocer al enemigo que vamos a enfrentar, ¿verdad? Entonces sería interesante quisiera empezar primero más o menos hablando de las características de las malezas, cuáles son sus fortalezas. Después ir a la parte de las pérdidas que nos ocasionan en el campo, hablar un poco de costo y después vamos a la presentación de las soluciones que ofrecemos de parte de Rainbow acá en Paraguay. Y por último, si se puede dejar las preguntas para el final, si se puede. Entonces por ahí si vamos desarrollando el tema, van anotando algunos temas que quieran preguntar para responder al final. Como les dije, para comenzar a desarrollar el tema, quisiera hablarles de las características de las malezas, de nuestro enemigo, para decirlo así, ¿verdad? Con esta introducción yo no les quiero decir no les quiero asustar, porque se dice que las malezas tienen miles de años sobre la tierra y son seres que han evolucionado y que, o sea, que no son un enemigo, un nene, así como se dice en Paraguay. No son un enemigo de ayer nomás, sino tienen años sobre la tierra. Entonces tienen ya su mecanismo de defensa bastante desarrollado. En ese sentido también podemos decir que pueden generar resistencia química y también no química. Hay un informe así, en una presentación de donde habla que en Japón, en el cultivo de arroz, hay mucho problema de resistencia a arranque manual, que hay muchas malezas que se mimetizan mucho con el arroz. Entonces las malezas también pueden generar resistencia no química. Otra de las características principales también de la maleza es que pueden generar, o sea, que son plagas de lote y no de cultivo. O sea que las malezas no necesitan un cultivo para que estén en el campo. Es más, si no hay cultivo, generalmente proliferan más. Entonces, a diferencia de una plaga, de un insecto, de una oruga por ahí que necesita sí o sí la presencia de un cultivo para que esté, las malezas prácticamente no necesitan del cultivo para que estén en el campo. Entonces se dice que las malezas son plagas de lote y no de cultivo. Otra de las características muy importantes que tenemos que tener en cuenta es que las malezas tienen una larga latencia, tienen dormencia. Hay malezas que pueden estar en el suelo 20, 30 años
esperando el momento oportuno, las condiciones ideales para germinar. Entonces ese es un mecanismo también de defensa muy importante de las malezas que hay que considerar. Otra cosa también es la gran cantidad de semillas. Hay informes, sabemos que la uva puede generar 200 a 300 mil semillas por planta. Amaranthus, hay informes de Estados Unidos que una planta de Amaranthus puede tener hasta 1.500.000 semillas. Entonces esa es también una característica principal de las malezas para seguir perpetuándose. Otra de las características principales de las malezas es la germinación discontinua o escalonada. También, a diferencia de las plagas, de los insectos, las malezas generalmente cuando caen las semillas en el suelo no germinan de una vez. A diferencia, como les digo, de las plagas, por ahí ponen su huevo, las orugas, los adultos, las mariposas. Entonces por ahí eclosionan todo de una vez, y las malezas no, las malezas generalmente van germinando escalonadamente también. Es una característica muy importante que debemos de tener en cuenta entonces. Otra característica para terminar, porque hay muchas más características de las malezas, yo les quería más o menos citar las más importantes para tener una noción de la clase de enemigo que tenemos enfrente para ir después desarrollando las estrategias para enfrentarlos. Entonces, por último, también la fácil dispersión de semillas es también una característica muy importante de las malezas. Sabemos que el mu'u puede dispersarse hasta 100, inclusive más de 100 kilómetros. Entonces, por el viento, ya sea por el viento, por las maquinarias, inclusive por los pájaros. O sea que tienen varias formas de trasladarse de un lugar a otro. Entonces esa es otra de las características muy interesantes de las malezas que lo hacen especiales. Un poco para ir avanzando, les quiero hablar sobre las malezas difíciles que nosotros tenemos en Paraguay. En la parte de hoja ancha tenemos la principal maleza que es la coniza, bu'u, que nosotros le llamamos en guaraní. Los brasileños acá le llaman buba. Entonces es la principal maleza acá en Paraguay, y yo creo que no solamente en Paraguay, en Argentina, en Uruguay, creo que está siendo una de las más importantes malezas, junto con Amaranthus, que todavía nosotros no estamos teniendo en gran cantidad acá. Por ahí ya hay sospechas, ya se está viendo, pero todavía no se está oficializando su resistencia y su presencia así generalizadamente acá en Paraguay. Entonces, por citar otras malezas, la lecherita, Santa Lucía, la videns, la Santa Lucía sería la comelina, la lecherita, la euphorbia, el iperupá, que sería la richaria brasiliensis, el baquenchi, que le dicen los brasileños, la espermacose o la borreria, que le dicen los argentinos. O sea que, y por último el isipoí. El isipoí, que es un viejo conocido, que desde hace antes está presente en casi todos los lotes. Es una maleza tolerante, no resistente, así como también como estábamos citando al hiperupá, el espermacose, picao preto, Santa Lucía. Son todas malezas tolerantes y no resistentes, que siempre fueron difíciles de controlar. Y en la parte de hoja estrecha tenemos al capipororó, la Digitaria insularis, que junto con la buba son las principales malezas acá en Paraguay. Y también el capín pie de gallina, la Eleucine indica, que también está apareciendo mucho en varias zonas del país. Una maleza también a considerar. Yo le cité una ensalada de malezas, más o menos la cantidad de malezas que tenemos prácticamente 10 a 12 malezas más importantes acá en Paraguay, de las cuales 4 están reconocidas como resistentes oficialmente. Hay más sospechas que por ahí se están estudiando para oficializarse. Entonces, por citar las malezas resistentes, tenemos al primer resistente, a la lecherita, la euphorbia,
que se oficializó su resistencia en el año 1995 a los ALS, principalmente a imazeptir. Después se nos vino el Capipro, la Digitaria insularis en el año 2005, resistencia para glifosato. Después ya apareció la Conisa, que se oficializó acá en Paraguay recién en el año 2017. Tardó un poco la oficialización de esa maleza como resistente, pero sabemos que a partir del 2007 por ahí ya teníamos problemas con esa maleza en nuestros campos. Y por último la Videns, que está también ya oficializado su resistencia acá en Paraguay. Esta Videns prácticamente apareció ahí en la zona de Alto Paraná, principalmente la zona de Santa Rita, la zona sureste de Paraguay. Entonces también está con resistencia a glifosato. Y por ello digo, comparándonos con los otros países vecinos, con nuestros países vecinos, Brasil, Argentina, Bolivia, yo digo que estamos todavía bastante bien en cuanto al ranking, digamos, de malezas resistentes. Ahí veo una pregunta de parte de Noelia: ¿qué alternativas tendrá Rainbow para el Herba Kenchi? ¿Qué mezcla es interesante? José me pregunta: ¿cuál crees que son las principales ventajas de los herbicidas preemergentes versus los postemergentes? Bueno, yo no sé, si les parece voy a ir respondiendo al final de la presentación. Tengo esa presentación, entonces vamos a ir respondiendo las preguntas al final de la presentación. Como les decía, por ahí haciendo el ranking de malezas resistentes, por ahí nosotros en Paraguay estamos todavía bastante bien. Estamos, como les dije, con 4 malezas oficialmente resistentes. Estados Unidos lo encabeza con más de 500 especies. Australia está con 145, Argentina creo que está con más de 20 especies resistentes, Bolivia está por los 8. Entonces, lo que yo digo es que estamos a tiempo para reaccionar y para ir trazando estrategias que involucren varias alternativas, varias herramientas, manejo integrado de malezas para ir atajando un poco este tema de las malezas resistentes. Entonces un poco hablamos un poco de la característica de las malezas que están presentes acá en Paraguay. Entonces un poco para seguir avanzando les quería comentar las pérdidas que generan las malezas. Principalmente les doy un ejemplo, el tema de Conisa. Acá tengo justamente un estudio de Brasil, un estudio que ellos hicieron de la agencia de Supra Pesquisa. Entonces lo que ellos hicieron es evaluar cuánto es la pérdida de buba que nos puede generar por metro cuadrado o por hectárea según la cantidad que tengamos. Entonces hay una conclusión de que con un buba por metro cuadrado podemos perder hasta 14% de la producción. Con 2 bubas ya aumentamos al 21%. Ellos evaluaron hasta 10 plantas de buba por metro cuadrado. Entonces, con el testigo de 4.075 kilos por hectárea y con una buba de 10 plantas por metro cuadrado podemos perder hasta casi 60% de producción. Entonces por ahí, siendo un poquito más didáctico para ejemplificar un poco, con 2 bubas por metro cuadrado podemos perder hasta 21%, que por ahí equivaldría a una Hilux en valores monetarios. Entonces, si por ahí hay un productor que me está mirando, que hizo unas 200 hectáreas de soja y que vio en su parcela 1 o 2 bubas por metro cuadrado, entonces ahí ya se quedó su Hilux que podía tener este año. Un poco también hablando de los costos
de los costos. ¿Cuánto nos cuesta hoy en Paraguay controlar malezas? En soja principalmente. Se han incrementado mucho los costos de manejo de maleza en Paraguay. Hoy estamos alrededor de 80 a 100 dólares en promedio para controlar malezas. Si tenemos coniza, si tenemos toda esa maleza que más o menos que estamos hablando, estamos rondando por esas cifras. Entonces dentro de la torta del costo de producción equivale a un alto porcentaje. Si comparamos con fungicida, insecticida, fertilizantes, semillas, estamos hablando de un 21 a más por ciento del costo de producción. Entonces podemos decir que las malezas están metiendo la mano en nuestro bolsillo, que vimos en la parte de pérdida, y por ahí esta parte de inversión que podemos hacer con los 80 dólares, un poco menos, podemos ir controlando las malezas. Entonces con el nuevo posicionamiento hoy sería, entonces sabemos que usamos glifosato prácticamente 10 años consecutivos, era la herramienta única, nadie se preocupaba por las malezas, por la semilla, cantidad de semilla, por el tamaño. Muchas veces germinaban las malezas en igual momento con las malezas. Se esperaba que la maleza tenga una cierta altura para aplicar el producto, porque sabíamos que era muy eficiente. Entonces por ahí no medíamos el perjuicio que ya estaba haciendo la maleza mientras que convivía con nuestra soja. Entonces lo que hoy nosotros planteamos es ¿qué podemos hacer? ¿Seguimos con los post? ¿Usamos solamente los pre-emergentes, que es nuestro tema de hoy, o combinamos pre más post? Ese sería el planteamiento técnico hoy en día. Entonces nosotros desde Rainbow decimos que ¿por qué desaprovechar una herramienta fundamental que son los pre-emergentes, que nos pueden dar ese tiempo, esa limpieza inicial que necesitamos, ese periodo anterior a esa limpieza que necesitamos de competencia, de no tener competencia inicial en nuestro cultivo? Entonces decimos que debemos atacar a las malezas en forma terrestre, y también vía aérea. Vía terrestre a través de los preemergentes, y vía aérea a través de los herbicidas postemergentes. Entonces, como ya describimos a nuestro enemigo, que es un enemigo muy fuerte, prácticamente muy poderoso, así como podemos decir. Entonces, si tenemos dos herramientas, no podemos darnos el lujo de seguir usando solamente postemergentes. Entonces, esa sería la idea de ese nuevo posicionamiento. Y ya entrando un poquito a los detalles de los preemergentes, tenemos que tener en cuenta varios factores que influyen en la eficacia de los preemergentes. Es una pregunta habitual que suelen hacer los productores cuando conversamos con ellos. ¿De qué depende la eficiencia de un herbicida? Por ahí yo usé este año, me funcionó bien, el año pasado también usé, no me funcionó bien, el año pasado sí, antepasado me funcionó bien. Entonces a veces no se entiende bien el mecanismo de cómo funcionan los preemergentes. Entonces es importante un poco hablar un poco de ese tema también. Entonces hay tres factores que influyen en la eficacia de los preemergentes. Tres factores principales. Primer punto, la humedad del suelo, la humedad del suelo, que depende de las lluvias. Es un factor muy importante cuando aplicamos un preemergente, que llueva en un plazo dentro de los 10, 15, 20 días. Ese depende un poco también de la clase de herbicida que apliquemos. Hay herbicidas que son un poquito más volátiles, que son más retenidos por la cobertura. Entonces hay que tener esa parte. Y en el segundo lugar podemos citar la cobertura del suelo, la cantidad de materia orgánica en la cobertura. Si por ahí hacemos avena, hacemos una cobertura,
es muy importante también considerar esa parte, que hay herbicidas que se retienen más en la parte orgánica, en la cobertura, entonces hay que tener esa parte también para elegir los preemergentes. Y por último, la ubicación de las semillas de las malezas en el suelo. Sabemos que las semillas de las malezas que están más superficiales son mejor controladas por el herbicida. Y otra parte muy importante, una vez que el herbicida esté dentro de la solución de nuestro suelo, está depositado ya en el perfil de nuestro suelo, entonces hay varios factores también que ahí interactúan para que la residualidad sea más larga o se reduzca más. Entonces también hay tres factores importantes. Uno es el factor de suelo, que incluye la parte física, química y microbiana. La parte física tenemos la textura y la materia orgánica. En la parte química el pH, y en la parte de microbiana los microorganismos, que son los principales degradadores de los herbicidas en el suelo. Entonces depende mucho de esa característica de nuestros suelos para una residualidad. Por ahí en suelo arenoso hay que tener más cuidado, en suelo con mayor contenido de materia orgánica, por ahí la residualidad es menor. Entonces esa parte es muy importante. Y en segundo lugar, las condiciones climáticas también muy importantes. El tema de humedad, las lluvias que ya hablamos, la temperatura, la luz solar. Generalmente hay mayor degradación cuando hay aumento de temperatura. Tenemos temperaturas más altas, es decir, hay más sol. Generalmente en el invierno, en suelos fríos, la residualidad se extiende un poquito más. Y por último, las propiedades del herbicida. Cada herbicida tiene su característica en cuanto a la solubilidad, la absorción que tiene y la presión de vapor que te dice si es volátil o no volátil. Entonces también es muy importante esa parte para considerar, para calificar un herbicida. Voy a leer un poco las preguntas. Pablo me dice, en pre-cosecha de soja, ¿cuál sería el mejor control de USPOI? Otra pregunta, ¿cómo puedo controlar sorghum sudaense resistente en el cultivo de maíz? Bueno, voy a ir respondiendo las preguntas porque veo que son muchas. Carlos Milton, ¿cuál es la mejor estrategia de control de coniza utilizar pre-emergente o post-emergente? En cuanto a coniza, la mejor opción son los pre-emergentes. Sabemos que una vez que sembramos nuestra soja y por ahí hay emergencia dentro de nuestra soja o en la desecación, si no llegamos a controlar, prácticamente ya nos quedamos sin herramientas. Prácticamente no existe hoy en el mercado una herramienta eficaz para el control de coniza en post-emergencia dentro de la soja. Y si hablamos de pre-emergentes, sí hay herramientas muy interesantes, muy útiles, que nos pueden ayudar para esa parte. Nosotros estamos trabajando mucho con diclosulam. Estamos teniendo muy buenos resultados con diclosulam en pre-emergencia. Y en post-emergencia para desecación estamos recomendando con glifosato, con un hormonal o con dos hormonales juntos. Y en secuencial la aplicación de glufosinato. Esa sería una de las estrategias. Después hay varias estrategias dependiendo de cuánto nos estemos acercándonos a la siembra o si salimos de maíz. Entonces depende también del escenario para ir viendo las estrategias. Soy Reinaldo, estoy usando ya hace un año los productos de Rainbow, son excelentes. Gracias Reinaldo, muy buena acotación, un cliente que hizo un comentario sobre nuestros productos. Muy buenas noches.
Pablo César González me dice, en pre-cosecha de soja, ¿cuál sería el mejor control de ICPOI? En pre-cosecha de soja. Entiendo que la pregunta va para cosechar. En pre-cosecha de soja, para cosechar soja. Si tenemos problemas de ICPOI y estamos ya llegando a la cosecha, lo que podemos hacer es hacer una mezcla de glufosinato o paraquat con carbendazole. Es muy bueno para el control de esta maleza. Por ahí Rainbow no tiene esa herramienta de carbendazole, pero yo sé que es muy bueno para el control de y pre cosecha de soja. Marco Antonio me pregunta, ¿cómo puedo controlar sorghum sudaense resistente en cultivo de maíz? No te quiero mentir, Antonio, experiencia con esta maleza no tenemos aún acá. Creo que sorghum sudaense no hay mucho todavía en nuestra zona. Entonces por ahí lo que calculo o que podría hacer, yo creo que no te puedo asegurar. El preemergente, el S-metalaclor, por ahí podría ayudar, y alguna otro herbicida que se pueda usar en post-emergencia. No sé si topremazone en post-emergencia temprana por ahí podría ayudar. José María me pregunta, ¿qué lanzamientos de herbicida tendrán este año? Este año estamos con el lanzamiento de una mezcla que es el producto se llama Fomeflac Plus, que es Venazolin más Fomesafen. Es un producto interesante, un producto innovador. Estamos registrando para el control de Amaranthus. Así como les dije, Amaranthus por ahí no está todavía muy instalado, pero ya se están encontrando en varias zonas. Entonces, por ahí adelantándonos a los problemas, estamos ya haciendo trabajos, estamos ya disponiendo de este producto, una mezcla, como les digo, de Fomesafen más Venazolin. Venazolin es un herbicida hormonal, es un herbicida hormonal que la soja, que podemos aplicar sobre soja en estadio temprano. Entonces va a ser una herramienta muy importante para el control de Amaranthus en post-emergencia temprana de soja. Y otro producto que estamos teniendo es el Fluroxipir más Diclosulan, también un producto muy interesante que ya lo probamos mucho y estamos teniendo muy buenos resultados con este producto. Lo estamos posicionando más para aplicaciones en donde no tengamos mucho tiempo para sembrar ya soja, así después de trigo principalmente. Entonces es una herramienta también que cabe destacar que es una formulación OD, ya viene con aceite, entonces ese también es otro lanzamiento que estamos teniendo este año. Entonces, para ir ya un poco terminando nuestra charla y yéndonos un poco a lo que estamos recomendando hoy en Paraguay, nosotros estamos haciendo estrategias, imaginándonos las situaciones desde el campo. Principalmente recomendamos hacer un monitoreo temprano, y para detectar las problemáticas, y también estamos trazando estrategias de acuerdo al tiempo que tenemos para controlar las malezas. Por ejemplo, si tenemos maíz safriña, salimos en junio, julio, tenemos una estrategia de preemergentes, de anticiparnos a los problemas, de hacer un control temprano. Si tenemos trigo, entonces tenemos otra estrategia.
Si tenemos uva sola, tenemos una estrategia que prácticamente eso no existe, ¿verdad? En el campo, que es solamente tener uva. Generalmente hay uva, hay cipoí, entonces tenemos trazado varias estrategias de acuerdo a los diferentes escenarios que nos puedan presentar en el campo. La técnica que estamos recomendando más es el sistema del doble golpe, digo bien. En la primera aplicación estamos recomendando los productos sistémicos, glifosato, como les dije, más la adición de un hormonal o la adición de dos hormonales, más un preemergente que es el diclosulan, más para uva, y en la secuencial ya para ir a los 7 días más o menos con un producto desecante, con un producto de contacto, que sería en este caso el glufosinato 80% que disponemos. Glufosinato 80% o el Rainquat Plus, que es el paraquat más diurón. Son los productos que estamos posicionando para la secuencial. En resumen, un poco estamos analizando cada situación de cada lote, como les dije, haciendo monitoreo para hacer las recomendaciones. Por ahí, hoy en día los técnicos tienen que salir en el campo, tenemos que monitorear, el productor mismo tiene que hacer un buen diagnóstico de su campo. Por ahí los malezólogos, los técnicos, tuvimos un tiempo importante de vacación, digamos, en la época del glifosato. Tuvimos prácticamente 10-15 años de que nos olvidamos de las malezas. Entonces hoy día eso ya no existe. Debemos de monitorear, saber cuál es nuestro enemigo, cuáles son las especies que tenemos en nuestra parcela para ir trazando las mejores estrategias. Y decir que no hay un producto que pueda solucionar todo. Como le dije, nosotros tenemos estrategia que diclosulan para como una de las mejores alternativas en preemergencia para coniza, pero sabemos que diclosulan por ahí no es tan bueno para otra maleza. Entonces vamos formando la estrategia. Hacemos diclosulan en la primera, si tenemos también problemas de euforbia, agregamos sulfentrazones. Si tenemos otro problema, usamos flumioxacin. Si tenemos mucho problema de capín, de las malezas de hoja fina, usamos el S-metalaclor. Entonces, como les dije, depende mucho de las malezas que tengamos y de otros factores. Un poco para terminar, yo les estoy hablando mucho de la parte química. Sin embargo, la parte química es una herramienta más para el control para el manejo, mejor dicho, de las malezas. Así, haciendo un poco una comparación un poco grosera, como por decir, por ahí sí podemos comparar, si queremos reparar un auto y tenemos solamente una llave inglesa. Casi imposible de reparar un automóvil solamente con llave inglesa. Debemos tener varias herramientas. Entonces la parte química, la parte de herbicida es una parte. Debemos de pensar en el manejo integrado de las malezas, en rotación, cobertura de suelo, limpieza de maquinaria, época de siembra, variedades. Entonces ese sería el mensaje final que quiero que lleven de esta charla.